A ver, uno, porque hemos visto que antes como antes y ahora también como antes, pues se está haciendo lo de antes, en donde pues veíamos que en otros sexenios los priistas eran los beneficiados, ¿no? Antes de llegar al PAN, ¿no? Y con los panistas también fue la misma. A final de sexenio a los panistas se les dio también y nombres prominentes notarías. Es decir, y volvió el PRI y también se siguió haciendo lo mismo. Es decir, ¿qué onda con las notarías en Sonora? En donde se confirmó, está confirmado, ¿no? El exdelegado de la PGR, Darío Figueroa, va a ser notario también público. Digo, qué bueno, digo, no tenemos nada con que alguien chambee. La cuestión es que el mensaje que se está dando es que son personajes que hicieron favores políticos, que se prestaron a muchas cosas a lo largo de los sexenios y que terminan siendo premiados, siendo notarios públicos, ¿no? Vaya, es algo que hemos visto y que pues esto no cambia. ¿Dónde están los otros sectores? Y alguien que estaba preocupado son los barristas. Muy legítima la preocupación que se vino esto debatiendo desde la semana pasada hasta que ayer ya vimos, oye, pues sabes que sí hay que abordar este tema desde la perspectiva profesional con los barristas y qué mejor quien los abogados Juan José Duarte, integrante de la barra. Bienvenido, estimado. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Y Darbe López, qué gusto también, estimado. Buenos días, Juan. Gracias por estar con nosotros, digo, porque esto ya merita un análisis, la verdad. Lamento, reitero, que Karina Gastelum, ¿es la directora, presidenta o La directora? presidenta del colegio. Presidenta del Colegio de de Notarios. notarios. Ah, es la presidenta del colegio, De perdón. notarios. ¿La directora quién es? Hay otra directora. La doctora María Inés Aragón, María que creo Inés que es Aragón. de mayor preponderancia a tener sentada en esta mesa a la directora general de notarías A ver, Deberías. que la directora debería. a ver, ahí sí hubo del quiero colegio. aclarar para ser hubo un error de nosotros. Nosotros contactamos a Karina. Ella es presidenta Del del colegio de notarios. Pues está en la Es ley. una voz, yo No, creo, claro, Es claro, una por voz, supuesto. pero acreditada, ¿no? Sí. Pero sí, mañana, pues, entonces, igual, digo, obvio, la la- Secretaría de Gobierno tiene monitorea, pertenece a la Secretaría de Gobierno, ¿verdad? Sí, bueno, sí, porque ella es Hubo un una de error, las no autoridades contactamos a María señaladas en Inés, pero el espacio en está la- abierto, no es pretexto, digo, ¿saben? Sino para mañana o ahorita si ella quiere entrar, punto, porque se trata de darle la seriedad al tema, porque el sector de los abogados están preocupados y tienen razón, y nosotros también, de confirmarse, está confirmado, y también no ha aclarado Iván Jaimes, digo, son muy vivos, van a decir, es que no, desde ayer está el nombre de Iván Jaimes, lo puso Arturo Ballesteros, de que va por un examen de oposición, creo, para notarías, el secretario jurídico del gobierno de Sonora, y están repitiendo vicios. Y eso es lo grave, Darbe. A Sí, ver. fíjate que hay situaciones que nos llaman la atención precisamente porque cuando inicia este nuevo gobierno federal, llamó la atención que ese era uno de los puntos en el que enfatizaron. Y llamó la atención ¿El porque gobierno federal? sí, claro, Ok. claro, inclusive la hoy secretaria de Gobernación, que ella es notaria, que tiene licencia, señaló ese punto de cómo en los estados los gobernadores habían sido muy laxos, aun y cuando simulaban tener unas leyes que de entrada aparentan ser rigurosas para la asignación de las notarías, pues al final de cuentas no se había acabado esa práctica mediante la cual el compadrazgo, el amiguismo les permitía designar una nueva camada de notarios cada vez que iban a cerrar su ciclo de gobierno. Aquí el problema que nosotros vemos, yo por ejemplo me enteré porque a mí se me etiqueta en una publicación de red social Aarón Tapia en el que señala que van a hacer ese examen y me llamó la atención. Me llamó la atención porque, bueno, Darío Figueroa Navarro no es actualmente funcionario público. Pero fue el delegado de la PGR. Fue el delegado de la PGR y sonaba para secretario de Seguridad. Para secretario de Seguridad. Ello implicaba necesariamente cierta liga de carácter político. Bueno, eso lo podemos dejar de lado. Pero Iván Jaimes es funcionario público. No tiene una restricción para presentar ningún examen. No tiene ninguna restricción legal. Pero de carácter ético, yo creo que sí, porque no es compatible un cargo público con el ejercicio de la función notarial. Y el ejercicio de la función notarial
por antonomasia es una cuestión de vocación. Es el ministerio de la fe pública establecida en los estados para otorgar certeza jurídica de los actos que autentican ellos. Entonces, ¿por qué razón un funcionario público tendría interés en presentar un examen para la patente? Para pedir una licencia y seguir en la función. Es verdaderamente una vocación. Él forma parte de un gobierno y está muy cerca de los funcionarios que se identifican en la ley de notariado como los responsables. Pues de se confirmó, Iván, porque no aclaró, ¿no? Insisto. No aclaró, pero ellos sí nos lleva a especular en el sentido Y me extraña, es alguien de que la práctica del otorgamiento de las patentes de notario pues no se aparta de lo que antes se hacía. Pues así como tú bien lo señalas, como bien lo has comentado, no vas a ver a un abogado que surja, que tenga una inquietud propia y que diga, ¿sabes qué? Voy a ser notario. Pero sí, tengo esa vocación, estoy estudiando para ello, porque prácticamente desde que eres estudiante se te acota esa posibilidad, porque se identifica necesariamente con una liga al poder. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tú bien lo comentas. No hay jóvenes que ahorita vayan y que se les tenga permiso. ¿Sabes qué? Quiero presentar un examen para obtener la patente de aspirante a notario, que ese es otro punto. La ley establece que debes de hacer un examen para obtener una patente de aspirante, porque obtener la patente de aspirante es un requisito para poder hacer el examen de oposición. Y la verdad es que... ¿Cuántos notarios son en el estado? Son alrededor de 60 y tantos. Como 120, más o 150. Sí, son más, pero ese es otro punto. No se sabe. Sí, mira, ahorita que estábamos hablando de la vocación, los notarios, por su muy cercana liga al poder que les ha permitido obtener una patente, muchos de ellos ejercen una función pública y piden licencia y no hay ningún problema. Sí, como el caso de Miguel Ángel Murillo, por ejemplo. Sí, como el caso de Miguel Ángel Murillo, que inclusive que es contralor y él es notario. Sí, obvio, con licencia. Yo creo que hay incluso un magistrado de un tribunal electoral que es notario con licencia. O sea, se dan muchos casos. Se dan muchos casos, pero ahí es donde no podríamos cuestionar una cuestión personal, sino el diseño. No es personal. Es un ejemplo de cómo. No, es que, la gran mayoría de los que son notarios han sido funcionarios públicos. Exactamente. Es decir, hay ahí un diseño para ser parejos, Gustavo Unanue fue el director de Telemax en el sexenio pasado. Es que salió del sexenio y le dio una notaría. René Luna, que fue director de Agua, creo, no recuerdo qué. Fósil, panista, panista, le dio una notaría. Sí. Y luego, ¿quién más? Es decir, ese es el problema, que se ven a lo largo de la historia, como dices, una cercanía como pago de favores. Y Darío Figueroa ahora como notario, sabemos Darío Figueroa para quién y cómo trabajaba. Uh-huh. Digo, los que sabemos le entendemos a esto y sabemos, no es secreto a voces. Yo puedo dar fe y crédito cómo, quién, qué, todo lo que hacía. Pero no me voy a meter en eso, me voy a meter en la cuestión del diseño. Pues las dos son importantes, ¿no? Las dos, digo, en el tema más bien de ahorita, ¿no? Sí. O sea, que el diseño está viciado, ¿sí? ¿O está claro? ¿O cómo está el diseño, Juan José? Mira, Alberto, la función del notariado, como su nombre lo indica, son notarios públicos. Su ejercicio y la ley es de orden público. Entonces, todos los que somos consumidores de ese servicio, no nomás los abogados, aquí debería haber representación de las cámaras de comercio, de todos los que son consumidores del servicio del notariado, les preocupa y les ocupa que ese servicio sea de mucha calidad. Pero no solamente eso, al ser una cuestión de interés público, todo lo que se realiza al seno de la Dirección General de Notarías y todo lo que tenga que ver con el servicio del notariado, tiene que ser llevado con mucha transparencia, y en estos casos siempre nos enteramos, el público y los consumidores de los servicios, usuarios, cuando ya están otorgadas las notarías.
y decimos, ¿y qué pasó? A ver, ¿cuándo hicieron el examen? ¿Y cuándo hicieron el examen de aspirantes? Así es. ¿Y cómo estuvo? ¿Y quiénes fueron los jueces de los exámenes? Y entonces todas esas cosas al público no se nos informa, siendo que es un servicio público. Es de interés público. Y a nosotros nos interesa mucho, y repito, no a la barra, no a los abogados, sino al público en general que consume un servicio que concesiona el Estado. Es por eso que tenemos que poner mucho interés Con el tema. Es correcto, de ahí Tienes toda la razón. debemos de partir. Voy a hacer un corte y sigo con ustedes, Sí, por exacto, supuesto. por ahí. Todos nos enteramos ya que de repente, ¡ay, es notario! ¡Ay, le dieron! No sé, en serio, antes como antes y ahora también como antes. Sí. Así, la fórmula es la misma. Volvemos. Vamos con más información. A ver, me dicen por acá, me estaba diciendo alguien del público que ayer mismo. A ver. Que Iván Jaime contestó. No lo tengo aquí. A Arturo Ballesteros. Ocurre que el tema de las notarías también la semana pasada lo abordó el presidente Labarda en su Twitter. La actividad notarial viene en caída libre y pese a ello se continúa otorgando patentes a personas con perfil altamente adecuado. Y Karina Gastelum le contestó al presidente Labarra: lo invito a que si cuenta con elementos para sostener su dicho, interponga una queja formal ante nuestro colegio y autoridades competentes. Hacerlo en redes sociales solo demuestra su ánimo de crear controversia mediática sin sustento alguno. Seamos serios, abogado. Pues yo le pedí también seriedad a Karina una entrevista y ella no contestó. Digo, pues ahí está, ella es la representante de los agremiados. Fue un tuit ayer que hizo referencia a Aaron Tapia y lo puso ahí en su hilo de Twitter y están las dos respuestas, ¿no? Vaya que dio. Entonces, digo, pues nosotros le pedimos seriedad también a Karina y no lo hizo. Bueno, Entonces, pero es la dirección de notarías Sí. que no cambia ninguna de las dos, ¿eh? Pero sigamos entonces a ver, ¿qué tendría que pasar para esto, para no darnos cuentas después que de repente llega el que sirvió como brazo ejecutor de excesos o el que sirvió para maquillar observar dos valores que son esenciales para la sociedad, que son la transparencia y la publicidad de los exámenes. Las convocatorias públicas. No, claro, pues, ¿no? claro. Nadie se entera Nadie cuándo se va. entera y da la casualidad de que únicamente se enteran los que ellos quieren que se enteren. Eso se ha manejado así. Ya lo tenemos nosotros presupuestado como sociedad, como profesionales inclusive. Ese es un secreto que pues prácticamente lo admitimos. Como te comentaba ahorita, nunca ha pasado por la cabeza de un profesional del derecho que egresa decir, voy a ser notario hasta que tiene la oportunidad de ser funcionario de mediano o alto nivel, en el que dice, bueno, a lo mejor yo ya tengo los méritos para que... ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta es una facultad exclusiva y soberana de la titular del Ejecutivo. Entonces, yo creo que eso el gobernador en turno es el que entrega, sigue siendo facultad. Esa es una función que Pero delega. hubo una reforma que se la dieron al secretario de gobierno, ¿que no dijeron eso? No. La ley establece que esa es una facultad de la titular del Ejecutivo que delega en los profesionales del derecho. Entonces, ella sí decide, pero esa decisión no debería ser una decisión como si estuviera apropiada de la misma, porque al final de cuentas la que tiene la facultad es ella, pero la debe delegar por una cuestión de ética, de humanismo. Los notarios deben preservar los valores de la honorabilidad. Muchos de los notarios que nosotros tuvimos como maestro eran grandes maestros, antes eran muy cuidadosos de ese tipo de situaciones, pero obviamente va degenerando en la práctica de poner amigos y compadres. Pues entonces, esa cuestión, los propios notarios lo saben, las quejas vienen dentro del seno del propio colegio de notarios. No, yo no estoy hablando de una cuestión que incluso es ajena. Hay notarios a los que les preguntes y si tú deseas inclusive preservar el anonimato, te lo van a decir con todas sus letras. Hay
ese grave defecto que socava el principio de la vocación. Para ser notario tienes que tener vocación, pero si la notaría la sigues dejando del lado de una especie de agente económico en el que eres notario para conseguir los mejores contratos con el gobierno o con para hacer dinero, pues, y no precisamente para prestar el servicio de certeza jurídica que la sociedad requiere, porque en el plano extrajudicial la función del notario es primordial, es esencial. Requerimos de que se observe la mayor honestidad, de que se observe unos valores que no obtienes cuando obtienes la patente con la facilidad que la obtienes, y más derivado de una relación de complicidad por ser parte de Que es en los últimos sexenios se ha agudizado, en el último sexenio se agudizó esto, de que se vio como un favor a panistas. Se vio claramente. ¿Te acuerdas? Pues que era hasta la hermana del exalcalde de Nogales, Olisa Galindo, creo. Sí, también. Se hizo un escandalazo también porque acababa de ser directora del Instituto Sonorense de la Mujer. Nosotros aquí hicimos todo un seguimiento y lo denunciamos, lo señalamos. La cuestión es que se repitió, Juan José. Sí, mira, Alberto, tú decías que se puede hacer. Mira, en la cuestión de la transparencia, en todas las licitaciones que se hacen para otorgar una concesión minera, de transporte, de lo que quieras, pues se suben a las redes las licitaciones, son públicas. Es cierto. Aquí nunca hemos visto públicamente una licitación para que cualquier persona que cuente con los requisitos que te establece la ley vaya y que hagan fila y que se presenten 100, 200 personas a hacer los exámenes aspirantes y a notarios. No, porque hay una especie de secrecía. Pero eso tiene que ver con un diseño normativo que hay. Porque, mira, Alberto, a diferencia de los médicos o de los contadores o de los abogados, nosotros nos reunimos y nos asociamos libremente en colegios y barras y no estamos regidos por ninguna ley más que la Ley General de Profesiones, que nos dicen reúnanse y ustedes, bueno, pero la ley del notariado regula que debe haber un colegio de notarios y que ese colegio de notarios va a intervenir y va a revisar la actuación de los notarios, el otorgamiento, le van a tomar parecer o su opinión en el otorgamiento de patentes, etcétera. Esa es la diferencia entre un colegio de notarios y un colegio de médicos o un colegio de ingenieros, que están muy ligados al gobierno, pues, ¿no? Forman parte están en la ley. Entonces, siendo un colegio que está para defender a sus agremiados, para defender el prestigio de eso, pues sería el colegio quien debería decir, oye, espérame gobierno, no nos estés haciendo esto, nos estás desprestigiando, nos estás devaluando y nos estás poniendo en una situación en la que ve lo que está ocurriendo. Pero son una extensión, fíjate, tan es así que me confundí, admito el error públicamente, me confundí, pensé que la Karina era la encargada. Ocurre que también hay una dirección, no me acordaba de Aragón. Sí. Me confundí, que pues la Karina puede hablar. La autoridad sí, pero es un anexe como lo que dices tú. Quiero hacer una acotación, mira. Es muy importante ver la opinión de la Dirección General de Notarías, que es quien representa al gobierno. Totalmente, mañana vamos a ver. Porque en la Dirección General de Notarías, que por cierto, quien actualmente encabeza la Dirección General de Notarías, pues obviamente es notaria, obviamente milita en un partido afín al que está ahorita, obviamente que es una persona que es miembro del Colegio de Notarios, y al ser esta persona la que sanciona, la que toma decisiones, la que ejecuta, pues no estaría yo 100% convencido de qué tanto es el grado de conflicto de intereses que hay ahí. Pero está todo una serie de facultades en una sola persona, ¿no? Porque al mismo tiempo eres director de notarías, al mismo tiempo eres amigo del gobernador, al mismo tiempo militas en un partido, al mismo tiempo sancionas a los notarios que tú quieres, les quitas notarías, le otorgas las notarías a quien te ordenan. Qué viciado está, ¿eh? Qué viciado. Entonces, es muy importante, ese personaje a mí me interesa más que se someta al escrutinio
al colegio, porque pues el colegio pues es un gremio y ellos toman sus decisiones en su pleno y pues tienen sus órganos. O sea, no nomás es, como dices tú, la licenciada Karina Gastelum. Ella pues tiene un consejo, ella se Pero somete sus decisiones a la votación, me totalmente. imagino, de Sí, una sí, Juan asamblea. José, pero debió haber dado la cara, digo. Sí, de hecho, me extraña, de veras es alguien muy respetuoso y profesional, No, nosotros la respetamos sensible, mucho que, no, No, que es una la, amiga. la contactamos, nos leyó, no contestó. Bueno, dije, ella debió haber defendido al gremio, es la cara del gremio, porque toda esa estructura que describiste exactamente, es como el PRI de Estado, pues. Está notario, partido, involucrado a Ahora, gobierno, a los mismos, ahora hay otra a cosa. un empresario que maneja también y pone a un delegado que le hizo favores del PRI. Digo, Pero es hay un otra, vicio, la pero hay, verdad, que pero se hay viene otra arrastrando. cosa, claro, pero hay otra claro. cosa muy sintomática. A ver, ¿por qué el propio gremio no se manifiesta? Pues por ahí, por lo mismo. Bueno, Si no sienten una no, representación, ¿por qué no Pues vienen? porque no O les sea, mira, es que conviene. es difícil, es difícil culpar a las personas del diseño del que de una u otra manera se han visto Heredaron. sí, pues, se han visto Pero no favorecidos. les conviene moverle una coma, pues porque No, ahí está no, todo. claro que no. Muchos notarios son excelentes abogados, son excelentes personas, conservan un alto grado de integridad personal para el desempeño de su función y reconocen inclusive que esa situación está mal. Hay un detalle que en la propia ley no permite caminar conforme al avance de la sociedad. ¿Por qué si están tan interesados como agentes económicos, porque esa es la visión que tenemos de los notarios, que son agentes económicos, por qué no permiten que la actividad notarial también la regule el mercado? Ujú. ¿Por qué no dicen, sabes qué, ya no hay límite, que el profesional del derecho que acredite tener las facultades y que desee prestar el servicio notarial obtenga la patente? ¿Por qué tiene que haber un límite de número? Así habría la competencia necesaria y se regularía el número de notarios. Sin embargo, hay una acotación en la ley. En la ley te dice, no, tú tenemos determinado número y no hay patentes. Y también es sintomático que nuestra gobernadora inició su gestión defendiendo a un notario que había sido atacado en el sexenio anterior, no sé si lo recuerdas, a No, Manjarres, sí, por la perdón. cuestión del acueducto. Ah, ¿cómo no? ¿No? Claro, Y claro. al que le Por quitaron de supuesto, manera por brutal. supuesto. Eso, Ese es pero, otro exceso de poder, claro, exacto, claro. pero habría que revisar también si en verdad la gobernadora respetó el discurso que en su momento realizó en relación con la función notarial. Pues es decir, la actividad pública de los funcionarios está sujeta a un escrutinio Totalmente. hoy actualmente y por respeto a los principios democráticos tienen que aceptar y abrirse precisamente a ese escrutinio que la sociedad necesita realizar para verificar y cambiar inclusive las cuestiones que les delatan como anacrónicas y como ya Así fuera es. de toda. Por lo pronto nos debe una explicación la titular de notarías, ¿cómo se llama? De la dirección. María Inés Aragones. ¿Cómo? la doctora Ramón. Aragón, Doctora Aragón. que mañana está invitada, le hago una invitación públicamente porque le vamos a también a hablar para que nos diga eso, cómo funciona y criterios y que nos confirme. De confirmarse que está confirmado el exdelegado de la PGR, ya tiene su oficina ahí, de Darío Figueroa. Ah, caray. Bueno, Eso sí, yo no sé, ya yo la no tiene, sé. Yo ya no la- sé. si Pero, ya tiene la pero, oficina como por ejemplo, yo me pregunto, a ver, Luis Alberto, Para cerrar. Para cerrar. estaría muy interesante que se hiciera un estudio periodístico, que se diga, ¿por qué se habla en la función notarial de estirpes notariales? Ujú. ¿Por qué se tiene la percepción de que es una cuestión hereditaria? Pues porque así. Pero no lo es, la ley no lo marca así. Pero así se hace, me refiero, ¿no? Es correcto. Entonces, Pero la ley no lo marca así. Eso entonces, es muy entonces, interesante. si hay una percepción y si se hiciera un estudio y un análisis periodístico con datos duros, etcétera, nos encontraríamos con datos muy interesantes, muy reveladores. Totalmente. Pues vamos a abordarlo porque sí está muy preocupante, que exacto, más allá del gremio, que el gremio exactamente dices tú debería estar protestando, Sí. indignado, oigan, abran esto, ¿no? Pero como siempre el miedo, la amenaza y que el pago, el soborno, lo de siempre en Sonora, ¿no? Nada nuevo. Pero más allá yo pienso, como decíamos ayer y como decimos hoy,
Y los estudiantes, exactamente, los sectores de derecho. No, Los no hay jóvenes los profesionales del egresados, derecho el abogado que no está que emparentado, podrían tener un mercado laboral el abogado importante. no emparentado con la élite política en Sonora. Sea que el mismo vicio no es de partidos. El sexenio anterior fue lo mismo. ¿Eh? El sexenio, es decir, fue lo mismo. Y es que hay otro detalle, Luis, brevemente nomás te lo digo. Un ciudadano común no Muchas tiene veces- derecho a tener una vida mejor. Ah, no, tienes que ser funcionario, prestarte a complicidades, a quemarte en el pero, servicio Luis, público pero, para después te hacerte... Oye, pero hay un ¿por punto- qué hay decir un punto tener que una te vida? genera. Porque eso que tú dices es muy ¿Qué? importante, tener una vida mejor. O sea, ya estamos asumiendo que el ser notario es una vida mejor porque es una concesión. Bueno, pues es de lo que... complicidades. Bueno, pues, a ver, Claro. espérame, pero pues por lo menos vas a ganar. A un abogado me refiero a una vida mejor profesional. Tienes una concesión. Ascender, Claro, es pues, una concesión, ascender. pues. Es que debe de Claro. tener el mismo derecho, Juan José. Discúlpame, Tienes yo una concesión. no soy abogado, yo no tengo autoridad moral para hablar de leyes y yo no soy, obvio, experto ni mucho menos. Pero soy periodista con sentido común de decir, No, claro, ¿qué no es un una concesión, es abogado? una concesión. ¿Qué no un abogado que no esté emparentado y relacionado con la élite política de Sonora, sea la actual del PRI o la que se fue del PAN, no tiene derecho a ascender a ser un notario? En un estado de leyes sí, en un estado de derecho sí. En Pero un estado, en Sonora no. mira, ¿sabes qué ha provocado esa cuestión de que tú obtengas por amiguismo un notario? Que muchas veces cuando tú requieres de los servicios de un notario para levantar una fe en contra de una dependencia pública, no, yo no puedo hacer eso, te dicen. Exactamente. Y batallas lo indecible para que alguien fedate o autentifique una cuestión que es necesaria porque es su obligación. No, ¿sabes qué? Me puedo meter en problemas. Estoy de acuerdo. Entonces, nomás con eso. No, espérame. Y para declarar, yo en el 2003, 2005, cuando yo estaba en el periódico, en el Imparcial, hice un reportaje de una expropiación. Te estoy hablando hace 14 años, maestro. 14 de años, que yo hice una investigación de una expropiación. No me quiso dar ningún notario una opinión sobre el tema. No. No me quiso, lo tuve que hacer off the record. 15 años investigando. Y una O sea, investigación que sería muy duró interesante que 15. lo hicieras ahorita para ver quién se Es la misma. Porque Invito unos 5. están emparentados, tiene razón, Sí. esto tiene, si el ejercicio de la función pública, el notariado, se sigue viendo como pago de favores, como las herencias y todo lo que estamos diciendo, pero primero que empecemos porque rindan cuentas. Les agradezco mucho, en verdad, muy importante poner el dedo en la llaga y voy a darle seguimiento con el Estado y lamento que Karina Gastelum no haya dado la cara, respetuosamente lo digo, porque es alguien, insisto, que siempre atiende llamadas por el gremio. Gracias a los dos, Muchas gracias. Juan José Muchas y gracias. Darbe. Corte y vuelvo a comentar.